¿Qué tal? Estaremos platicando sobre el libro La Buena Vida, visita guiada a las casas de la modernidad de Iñaki Ábalos. Estaremos trabajando con la tercera edición de este libro de Gustavo Gili, eh, en el cual Ábalos intenta realizar como un panorama de la historia de las ideas, la filosofía de, la modernidad. Respecto a, intenta él plantear hacer un paralelismo entre ciertas ideas filosóficas, ciertas formas de entender la realidad y ciertas formas arquitectónicas. Pero a diferencia de lo que normalmente se plantearía, que sería quizá la intención de una teoría del proyecto, en realidad lo que él nos plantea en este libro es intenta construir distintas líneas filosóficas que tienen un paralelismo con una especie de teoría del habitar, distintas formas de vida, de entender el espacio arquitectónico, sí, pero desde cómo se habita, desde cómo se vive, cómo se habita en esos lugares, y estas diferentes posiciones filosóficas. Es un libro verdaderamente muy interesante que vale la pena revisarlo a detalle. Como siempre, pues más bien aquí estaremos viendo una síntesis muy superficial. eh, Verdaderamente para entender el libro, pues hay que dedicarle tiempo de lectura. Antes de pasar al primer capítulo del libro, vamos a hacer sintéticamente un repaso por lo que él plantea como la nota preliminar. En esto intenta describir cómo es que el libro está estructurado, cuáles son las ideas del libro. Lo que plantea, pues, Ábalos aquí es justamente la descripción de cómo hay pues estas distintas ideas del pensamiento contemporáneo y también distintas formas de la casa y que se pueden encontrar pues estas relaciones. Dice él que posiblemente lo que estemos viendo aquí sea la materialización de estas ideas arquetípicas. Hay modelos pues, distintos modelos no de casas, sino de formas de habitar que pueden encontrarse eh, con estos paralelos de estas diferentes ideas del pensamiento contemporáneo. Bien, esta primera presentación en realidad trata sobre el primer capítulo, La casa de Zaratustra se llama, en el cual Ábalos plantea un recorrido por una de las propuestas de Mies van der Rohe que llama mucho la atención, siempre ha despertado muchísimo la imaginación de los arquitectos, que es la casa patio, un modelo de casa patio. En realidad vamos a ver que no es un encargo profesional, sino son experimentaciones que Mies trabaja de manera completamente, ¿cómo llamarlo? Pues experimental, en el que intenta materializar su pensamiento. Él lo trabaja durante varios años y propone varios modelos de casa. Eh, Vamos a ver sobre todo el trabajo eh, de las plantas, que para la arquitectura contemporánea es muy importante, la expresión en planta, y vamos a ver cuál es una especie de modelo que se puede equiparar a esta forma de vida tan específica de la modernidad. También vamos a ver cómo Mies cristaliza algunas de las ideas de la modernidad, mientras que al mismo tiempo las cuestiona
y las critica, si lo entendemos así. Esta que vemos en pantalla la vemos tanto en planta como en alzado. Eh, lo que vemos pues es esta vivienda que se denomina de tres patios. Vemos aquí un primer patio, uno segundo y uno tercero. Este, en el cual pues uno al estar habitando su interior, en realidad pues constantemente en cualquiera de los espacios tenemos vista hacia al menos dos patios. Entonces es una especie de objeto arquitectónico que está implantado en un espacio vacío que, como veremos más adelante, pues es una representación artificial de la naturaleza. Siempre las representaciones en planta de mí son mucho más interesantes que los alzados. Por lo general lo que vemos en alzado pues son siempre ah, pues elementos, como vamos a ver también, pues sumamente horizontales eh, y muy poco llamativos, cuando en realidad mucho del trabajo de pensamiento está en la planta arquitectónica. Este modelo de vivienda eh, es muy particular. Para mí ese es un trabajo, pues, como decíamos, experimental que realiza durante algunos años. Eh, y es muy interesante cómo, siendo un modelo, pues se puede implantar de muchas maneras diferentes. Aquí vemos una agrupación de estas casas patio que pueden adquirir, se pueden distribuir desde maneras diferentes. Vemos aquí pues una, dos, tres diferentes distribuciones, tres diferentes ubicaciones, incluso orientaciones. Vemos aquí una vertical y dos distribuidas de manera horizontal. Incluso hay algunos estudiosos del trabajo de Mies que plantea cómo en los planos de este arquitecto nunca hay un norte, porque en realidad pues se piensan como tal como objetos implantados en el sitio. Aquí vemos una agrupación mucho más amplia, mucho más grande. Incluso vemos en el centro una calle que atraviesa. Tenemos otra calle de este lado, otra de este lado, y una distribución de de un conjunto de estas viviendas que, como modelo, va distribuyendo, va cambiando orientación, como decíamos. Y pues como decimos, es una experimentación eh, que le lleva a Mies van der Rohe algunos años. En este texto, lo que plantea Ábalos es cómo Mies está completamente lejano a algunas de las ideas más importantes de la arquitectura de sus contemporáneos. Plantea como, por ejemplo, el caso de Hugo Haring, Hans Meyer o Ludwig Hilbersheimer. En realidad ellos están trabajando con la idea de los prototipos de vivienda, estos tipos que se sistematizan, que son de bajo coste, que están pensados eh, para la clase obrera, que son viviendas pues que se pueden repetir, que están pensadas como unidades que se repiten como un producto en serie. Sin embargo, no es el caso de Mies. Mies nunca plantea una vivienda hecha en serie, sino en realidad es una vivienda de clase alta, seguramente, burguesa, eh, en el que, dice Ábalos, en realidad es una intención de individualizar la vivienda. La vivienda se plantea
como un objeto precioso, único, eh, original, eh, en el que pues no está pensada para ser repetida. Vamos a ver más de esta idea un poco más adelante. Estas ideas modernas de repetición, de producto en serie, de pensar en objetos que se repiten, pues dan justamente representaciones como esta de Le Corbusier, que es el proyecto de la ciudad de 3 millones de habitantes, en el cual pues se produce una indiferenciación, hay un modelo de ciudad que construye, hay un modelo de vivienda, hay un modelo de habitar. Recordemos que al final en lo que estamos centrados con estas ideas es en cómo se vive dentro de estos espacios. Aquí pues es completamente indiferenciado, las personas tienen un papel diferente dentro de esta forma de pensar la arquitectura, y es verdaderamente un planteamiento radicalmente diferente el de Mies van der Rohe. Nos plantea Ábalos, pues entonces la idea de que este sistema de proyecto, él lo entiende así, eh, está individualizando un objeto arquitectónico. La vivienda es una cosa única y opera con pocas variables para obtener resultados diferentes. Em, las dimensiones de esta vivienda rondan entre los 200 y 300 metros cuadrados de construcción y alrededor de 1000 metros cuadrados de terreno, lo cual lo aleja mucho de las problematizaciones del existence minimum, esta noción, esta preocupación de algunos arquitectos modernos por construir una vivienda lo más eficiente posible con la menor cantidad de recursos en el menor uso de materiales, por lo tanto da como resultado pues eh, la vivienda mínima, en los espacios mínimos, el mínimo habitable, que sí es un problema que enfrenta Le Corbusier, por ejemplo. No es el caso de Mies. Mies está pensando en otro modelo de vivienda que no se preocupa de esas problemáticas. Ahora, el planteamiento esencial que se describe justamente aquí respecto al problema eh, al que se enfrenta Mies, según Ábalos, es el objetivo, el destino de esta vivienda. ¿Para quién son? ¿Para quién están proyectadas estas viviendas? ¿A quién están dirigidas? ¿A qué formas de vivir? ¿Qué valores implican esta relación entre lo privado y por consecuencia, pues lo público? ¿Quiénes son los sujetos de esta vivienda? Esta lámina nos da un poco algunas respuestas justamente eh, ante la duda planteada por Ábalos. Eh, vemos la planta de esta vivienda en la que nos imaginamos, vemos cómo esta vivienda en realidad, eh, como muchas de sus plantas arquitectónicas, no tiene puertas. En realidad, todos los espacios están divididos, se limita la visual. Si yo me paro aquí, en realidad todo el espacio está bloqueado, mis únicas vistas son hacia afuera y yo necesitaría moverme aquí para verdaderamente poder ver el interior de este espacio, tener vistas hacia afuera, pero no alcanzo una vez más a ver hacia otros espacios porque la vista se me está bloqueando por diferentes elementos. No hace falta tener puertas porque lo que estamos viendo en realidad pues es un espacio continuo, fluido y posiblemente hecho para una única persona. ¿Quién es este habitante? Lo vamos a ver. Nos dice Ábalos que estas
Recordemos que estas viviendas no fueron proyectadas para un cliente, quiere decir que en realidad era una experimentación puramente abstracta de Mies, pero por lo tanto, al no tener cliente, hay una libertad completa de su parte de plantear una experimentación que le permite verdaderamente experimentar con lo que él quiera. Aquí él está proponiendo pues una idealidad, la idea de que eh, a él le gustaría o él se imagina o su ideal de habitante en realidad pues no es una familia. La familia como programa ha sido rechazada. Em, Veíamos en la imagen anterior, pues, cómo estas viviendas están organizadas como un medio continuo, en realidad, del espacio. Hay una especie de fluidez espacial que está basada, pues, en estas ideas de continuidad y de conectividad, eh, contrario, dice Ábalos, a las estrategias basadas en las divisiones, en la fragmentación y la segregación, que posiblemente es como normalmente entre comillas, se piensa la arquitectura. Eh, entonces, lo que plantea pues Mies es justamente la idealización de el hombre moderno. Él nos pregunta Ábalos, ¿cómo viviría el hombre moderno si atendiese únicamente a su individualidad? O sea, una sola persona viviendo libremente, en una vida profundamente libre, dice Ábalos, al margen de toda moral, en el que la vivienda, esta casa, es el imperio del yo, es completamente una vivienda eh, personal, individual, como veíamos, completamente separada, original y en el que triunfa la individualidad y se abandona la idea de la familia. La familia es una especie de lastre de la sociedad que viene arrastrando para poder construir un verdadero habitar moderno, según esta interpretación de los planteamientos de Mies, se tendría que completamente superar esas nociones familiares y plantear la individualidad como eh, el proyecto de la modernidad. Es el triunfo de la figura del humanismo. Esta imagen a mí siempre me fascina porque me parece que representa mucho de la intención del Renacimiento, de que inaugura, pues, lo dicen muchos autores, muchas de las ideas que se plantean en la modernidad eh, respecto a el ideal del hombre, ¿no? El hombre como centro de, de la cultura, el hombre como la medida de todas las cosas, eh, y además, como lo podemos ver en la representación de Leonardo da Vinci, en esta representación del hombre que describe Vitruvio en su libro, eh, pues es un hombre. Hombre, me refiero no a una mujer, sino a un hombre eh, europeo, eh, seguramente por sus características físicas es un hombre blanco, europeo, alto, delgado, musculoso, etcétera, 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 que es el modelo, el ideal de la noción del humanismo como tal. Es posiblemente este modelo ideal de hombre al que se está refiriendo Mies en su proyecto. Finalmente llegamos a la idea del paralelismo con las ideas de la filosofía moderna que nos prometió Ábalos al principio del libro. Eh,
lo que hace en el texto es intentar justificar, fundamentar las ideas miesianas desde Nietzsche. Como ustedes sabrán, Nietzsche plantea mm, aproximadamente el nacimiento de algunas de las ideas modernas respecto a cómo se ha comenzado a abandonar la metafísica dentro de la filosofía moderna. Él anuncia como una figura retórica la muerte de Dios. Con esto se refiere a el abandono de la filosofía por algo que ha venido preocupando durante toda la historia de la filosofía, que es la metafísica. La metafísica, como ustedes sabrán, es el estudio de todo lo que no es físico, lo indica así la palabra. Eh, Resulta que cuando los que escribían, que transcribían los textos eh, durante el medievo, estos sacerdotes que pasaban a mano los textos antiguos, eh, los transcribían y los organizaban. Al parecer, todos los libros de Aristóteles de la física, de las propiedades de la luz, de las categorías de los animales, etcétera, eh, los agruparon en un libro que le llamaron física, y todo lo que no entraba ahí, como los problemas de la vida, de la existencia de Dios, de la trascendencia del hombre, etcétera. La ontología, o sea, qué es el ser, los problemas del hombre, etcétera, los agruparon en algo que le llamaron metafísica. Eh, Esta metafísica, que siempre estuvo dentro de las preocupaciones centrales de la filosofía durante toda la historia de la filosofía occidental, fueron gradualmente abandonándose, y es justamente este planteamiento de Nietzsche el que anuncia esta ruptura de las problemáticas de la metafísica. Y si podemos pensar en esta figura de la muerte de Dios, y el abandono de la metafísica, quiere decir que entonces, si ya no nos preocupa la trascendencia, la existencia de Dios, el alma humana, el ser, etcétera, entonces lo único que nos queda es la física. Eh, y si no solo nos preocupa la física, quiere decir que entonces estamos preocupados únicamente por el hombre y su vida, porque entonces ya no hay un más allá, ya no hay un alma, ya no hay un cielo, ya no hay un Dios, etcétera, ya no hay una trascendencia. Por lo tanto, entonces se inaugura una nueva época completamente humanista, centrada en el hombre. Eh, y es justamente Nietzsche quien dice que si entonces Dios ya se ha abandonado, entonces el hombre es el que tiene que sobresalir, y todo el pensamiento de la filosofía debe estar centrada en él. Es justamente donde se conecta con este paralelo que plantea Ábalos respecto a cómo las casas patio planteadas por Mies en realidad pueden ser estas representaciones de esta nueva figura del hombre que se plantea en la modernidad. Em, Plantea Ábalos como estos patios ajardinados que se pueden ver alrededor de la casa, como decíamos en una lámina anterior. Cada
cada espacio de la casa voltea hacia dos patios diferentes, en realidad sí son eh, vistas, son expansiones, les llama él, del interior de la casa hacia el jardín, pero también son representaciones de la naturaleza, unas representaciones artificiales del mundo. Eh, Se plantean pues como escenografías naturales en el que en realidad son, dice Ábalos, metáforas del tiempo cíclico. Si ya no hay una espera del cielo, de lo que va a pasar después de la vida, pues entonces lo único que nos queda es la vida humana, el tiempo humano, el paso de las estaciones, y es por lo tanto que cobra presencia e importancia justamente eh, la vida al interior de los espacios y su contemplación, la contemplación de la naturaleza y de los pasos de las estaciones desde el interior de la vivienda. Vemos aquí este croquis que se vuelve sumamente interesante, es una cosa muy, muy interesante. Este planteamiento lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Varias ideas que están aquí planteadas de una manera muy abstracta. La primera, un poco conectando con la lámina anterior, esta visión del, del espacio exterior, de la naturaleza, que queda después afuera de la casa, ¿no? Hay pues un exterior, sí, pero limitado. Se ve ahí los límites del jardín y esta barda que limita el exterior y solo alcanzamos a ver una parte del cielo y los árboles que quedan por fuera. Eh, Esto se ve también en los reflejos que se ven en los vidrios. Y otro tema interesantísimo es la noción de un equilibrio visual en el cual vemos una simetría desde un eje horizontal en el que los valores de arriba y de abajo son muy muy parecidos. El piso y el plafón terminan siendo blancos con la intención completamente de generar un eje de simetría horizontal que vuelva al actor al que habita, un actor que va rompiendo esta asimetría a la hora de ir caminando, a la hora de ir moviéndose por este espacio. Lo vamos a ver a continuación. Continuando con las ideas de la relación de Mies con Nietzsche, vemos este texto, este sí me voy a permitir leerlo completo. eh, este aforismo que aparece, que es llamado Arquitectura para los que buscan el conocimiento, que Nietzsche escribe en La Galla Ciencia, cita Ábalos: llegará un día, muy pronto quizás, en el que se reconozca lo que les falta a nuestras grandes ciudades, lugares silenciosos, vastos y espaciosos para la meditación. Lugares con largas galerías acristaladas para los días de lluvia y de sol, a los cuales no llegue el ruido de los coches ni el pregón de los mercaderes, y donde una etiqueta más sutil hasta prohibiría al sacerdote orar en voz alta. Edificios y construcciones que en su conjunto expresaran lo que tiene de sublime la meditación y el alejamiento del mundo. Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en plantas. Queremos pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos jardines. Entonces, según el planteamiento de Ábalos, la vivienda, las casas patio de Mies,
en realidad son espacios para que esta figura humanista de Nietzsche, del superhombre, pueda construir, dice él, su vida como una obra de arte. Estamos próximos a terminar la presentación. Eh, Dice Ábalos que esta vivienda forzosamente tiene que ser pensada como una casa urbana. Eh, esta casa con patio, pues como veíamos, es una abstracción de de la, de la naturaleza, tiene estas abstracciones de la naturaleza, estos patios, y no se puede imaginar esta casa dentro del mundo rural. Son espacios, pues, sociales para fiestas, para reuniones, protegidas de la indiscreción y marcadas por lo imprevisible. Más adelante continúa Ábalos planteando algunas ideas de materialidad en el proyecto miesiano. Eh, Dice cómo él es capaz, Mies, de trabajar materiales muy avanzados con otros completamente tradicionales. Él trabaja con piedras, con tabiques, etcétera, pero también con elementos muy sofisticados que él proyecta y diseña, lo vamos a ver más adelante, eh, en acero y en algunos otros materiales que son muy industrializados. Em, y es, por ejemplo, el caso de la chimenea, el que pone un gran ejemplo de un elemento muy tradicional, pero vuelto de cierta manera como sofisticado. Intenta desaparecer dentro de los elementos arquitectónicos, sin embargo, no desaparece del completo. En pantalla vemos ahora el pabellón alemán en la Exposición Internacional en Barcelona de 1928-29 y vemos justamente a la izquierda vemos uno de los interiores y a la derecha la fachada de acceso eh, y justamente el planteamiento de cómo plantea la cotidianidad o plantea la forma de habitar interior y vemos incluso este uso de los materiales que plantea Ábalos en el libro. Eh, a mí particularmente siempre me ha llamado muchísimo la atención la noción de las cortinas, estas cortinas pesadas, rojas que vemos aquí al fondo. eh, y también la podemos apreciar en la fachada, eh, que es justamente pues uno de esos elementos que pareciera muy tradicional, pero que él vuelve sofisticado y lo vuelve como un elemento contemporáneo en sus algo importantísimo para estas ideas de la espacialidad planteada por Mies es justamente esta horizontalidad de sus proyectos. Eh, en líneas generales, excepto por supuesto los edificios en altura, etcétera, a grandes rasgos su arquitectura es, al menos en las viviendas, son muy horizontales y una idea constante es justamente esta espacialidad eh, de fluidez que constantemente trabaja él. Se puede ver eh, en el uso de la luz y de dónde viene la luz, en el que acentúa estas nociones de horizontalidad y de cierta manera se puede decir que rechaza las nociones de la verticalidad, al menos según el planteamiento de Ábalos. En el hecho de que Mies esencialmente no usa la luz cenital, sino que la luz entra siempre de los lados, por los eh, enmarcamientos de vidrio,
acentúa de esa manera la horizontalidad y como veíamos en la perspectiva anterior, en el suboceto, los materiales del suelo y del techo le permiten obtener estas tonalidades muy parecidas y por lo tanto hay un equilibrio óptico como lo veíamos ya. Esta simetría que se vuelve pues ahora una simetría horizontal y por lo tanto, la figura del hombre se vuelve un ente ahora activo. Em, por último, la idea de la junta rehundida en vez de el planteamiento clásico de tener molduras, de tener elementos sobresalientes de la fachada, Mies lo utiliza a la inversa completamente y entonces lo que hace es remeter las juntas y queda muy claramente en las características de sus columnas que vamos a ver gráficamente a continuación, en el que dice Ábalos, eh, no se puede quitar la masa de los elementos de una columna, no desaparece, digamos, su masa, pero de cierta manera se disfraza al ser un elemento forrado con un material que se vuelve, que es muy reflectante, que termina más o menos por desaparecer, al menos virtualmente, dentro de las perspectivas. Vemos las últimas dos láminas. A la izquierda arriba el diseño de la columna cruciforme tan característica de algunos proyectos de Mies. Abajo de esa planta vemos un elemento histórico, vemos justamente el proyecto de cómo se ensamblan los elementos estructurales de esa columna y cómo en el dibujo vemos cómo están forradas para lograr justamente el efecto que vemos en el pabellón de un elemento que relativamente desaparece, se integra, refleja, tiene más o menos los mismos valores que el vidrio. Aquí está la columna y acá vemos la fachada y entonces se pierde, se camuflajea con su contexto. Por último, pues aquí vemos justamente tanto este elemento de los valores del equilibrio visual de manera horizontal y también cómo no se ven los elementos eh, de las vigas. Este forjado de vigas en realidad se pierde porque el plafón es completamente forrado y lo mismo sucede con los elementos en el piso. Por lo tanto, lo único que vemos son los elementos estructurales verticales que desaparecen en el plafón y por su brillo, por su reflejo, pues tienden a desaparecer. También la forma cruciforme les quita mucho masa y los vuelve mucho más esbeltos. Algunos elementos que incluso podemos ver replicados de una manera quizá un poco menos sutil en la pérgola del arquitecto Murillo, aquí en Jalapa, que utiliza esta forma para perder justamente la masa de la columna y para intentar disfrazar su peso y volverla más esbelta.